Al aire. Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en un programa más de Palabra Viva. Una mañana preciosa, ya pareciera que el tiempo está cambiando un poco, al menos aquí en Chihuahua no se siente tan frío, está bastante agradable el clima. Gracias por estar en este programa que lo hemos dedicado para responder preguntas y dudas acerca de teología bíblica. El Instituto Bíblico de Palabra Viva tiene la particularidad de poder enseñarle ya sea en línea o también presencial, con el propósito de aprender la Biblia desde una forma profunda, pero al mismo tiempo que sea profunda, sea aplicable, sea práctica, sea algo que se pueda vivir. Y también manejando la teología histórica, es decir, qué es lo que la Iglesia ha creído desde el principio. No se trata de inventar una nueva doctrina, no se trata de sacar algo que entre comillas nadie más ha sacado, sino realmente enseñar la palabra de Dios con el propósito de dar vida. La Biblia así funciona. La Biblia te da primero luz y te permite esa luz ver cómo eres tú. Luego, por esa misma luz, distingues el ambiente que te rodea, ves mejor, como cuando prende uno la luz en una habitación. Después, te comienzas a convertir en una luz para los demás. No solamente ya puedes verte a ti mismo, sino que puedes ayudar a los demás a que puedan ver mejor. Eso hace la palabra del Señor. Y esta luz es vida. Te hace vivir mejor, te ayuda a una buena manera de vivir. Entonces, esa es la teología que enseñamos, una teología que sea práctica, que sea vital, que permita practicarse, que permita vivirse y que al mismo tiempo pueda representar a Dios en la tierra, porque de eso se trata. La palabra de Dios se encarna nuevamente ahora en la iglesia. Este instituto está diseñado, repito, en dos modalidades. Una de ellas es en línea, tú puedes entrar a él a través de la página institutobiblicopv.com. Ahí tú puedes encontrar la información que necesites, te lo están poniendo ahí en pantalla, institutobiblicopv.com. También puedes rentar ya sea por clase o bien tener otra modalidad con todas las clases abiertas permanentemente. Si quieres más informes acerca del instituto, puedes enviar un mensaje de WhatsApp al 614-196-977. 614-196-977. También podrías asistir presencialmente, lo estamos teniendo presencial en Chihuahua y en El Paso también. Aquí en Chihuahua está haciendo, bueno, lo vamos a modificar, lo estamos realizando los lunes cada 15 días, pero ahora van a ser los martes, lo vamos a modificar al día martes. Y en El Paso lo estamos teniendo una sola vez al mes, pero intensivo, más tiempo, más horas. Así que estate al pendiente en esta misma página de Facebook, si no estás viendo en Facebook, o si no en los programas de radio lo estaremos anunciando, para que puedas saber cuándo toca, cuándo corresponde en cada ciudad respectivamente. Las preguntas que puedes realizar, y te las voy a responder en vivo en este programa, las puedes hacer a través del WhatsApp 614-541-5252, 614-541-5252. Ahí está el teléfono en pantalla también para que puedas saber al respecto de a dónde comunicarte por medio de WhatsApp. Y yo te voy a estar dando respuestas breves, son respuestas a manera de sentencias breves, como conclusiones. No te voy a dar la respuesta con toda la evidencia bíblica que podría hacerlo, porque evidentemente cada pregunta pudiera llevarnos más de una hora. En el Instituto Bíblico con frecuencia son preguntas que nos llevan hasta 3, 4, 5 horas. Entonces, por esa razón, eso se reserva para el instituto, presencial o en línea, y aquí solamente lo estamos viendo de manera resumida, para darte una probadita, ¿verdad? Es un delicatese, por así decirlo, una probadita nada más al respecto de cómo funciona. Y por lo pronto vamos a las preguntas. Recuerda, WhatsApp 614-541-5252 y con el favor de Dios, Alejandro Rodríguez, que yo espero que me vaya a pasar las preguntas tal como son, vamos a estar respondiendo. Alejandro, preguntas. Sí, dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice: buenos días, amado pastor. Una pregunta, quisiera me ayudara a entender por qué no se puede adorar la imagen de Jesús. Porque Dios lo prohibió. Dios prohibió adorar cualquier clase de imagen, literalmente. No solamente lo ves en los evangelios, perdón, en los 10 mandamientos, sino que lo ves a lo largo de toda la Biblia. Cuando Dios dice, no te harás imagen de ninguna cosa, ni en el cielo ni en la tierra, también les dijo a Moisés en el libro de Deuteronomio al respecto de que no viste ninguna imagen, nada, viste fuego nada más en el monte, así que no me hagas ninguna representación. Cuando te tomas una fotografía que salen mal tus ojos o que estás haciendo viscos, por así decirlo, te sientes ofendido, imagínate con qué me vas a representar, dice Dios. ¿Cómo me representaréis a mí?
Es una ofensa. Cualquier representación que hagas de Dios es demasiado ofensiva para lo que Él es. Es demasiado Dios para representarlo con cualquier cosa que lo quieras hacer. Entonces, por esa razón lo prohibió, a fin de que tengas una relación en espíritu, por medio de la fe. Es decir, sin ver nada y en tu espíritu, no con los ojos de la carne. De otra manera va a ser una relación carnal de idolatría. ¿Qué más, Alejandro? Antes de eso, ¿sabes qué? Recuerdo en este momento que cuando Moisés subió al monte, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y entonces se pusieron a adorar al becerro y al becerro le llamaron Yahvé. Y debido a eso murieron miles de personas y se perdió la posibilidad de que todo Israel fueran sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Solo se escogió una tribu que no participó de la idolatría y eso que esa representación le llamaron Yahvé. Tampoco eso es permitido. ¿Qué más ahora sí, Alejandro? Dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días, pastor, Dios siga bendiciendo su vida. Dice, ¿nos podría explicar Marcos 9, 49 y 50? Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Marcos 9, 49 y 50. En la mentalidad que nosotros tenemos occidental, como mexicanos en este caso, yo y como occidentales, los que posiblemente están viendo este programa o escuchándolo, no entendemos exactamente lo que significa la sal porque no tenemos la cultura que tenían en Medio Oriente, en este caso Israel. Ellos tenían algo que se denominaba el pacto de sal. ¿A qué se refiere? Todos los sacrificios que se presentaban delante de Dios se les tenían que poner sal y era una representación de integridad, santidad. La sal tiene una particularidad, mata bacterias, preserva los alimentos, es como el refrigerador del desierto, la nevera del desierto, y por eso se utilizaba la sal. Así que ponerle sal a un sacrificio significaba una vida en santidad, que preserva, una vida bien vivida. Entonces no podías darle una canción sin sal, por así decir. ¿Cómo? Bueno, presentas una alabanza con una vida de integridad, porque si no, no hay pacto de sal en el asunto. Entonces todo lo que se presentaba delante de Dios tenía que tener el pacto de sal. Por lo mismo, cada cosa que nosotros hacemos, ahora llevándolo a la práctica en el cristianismo, todo lo que hagamos para el Señor y todo lo que hagamos, todo lo que vivimos es para el Señor y tiene que tener pacto de sal. Todo lo que vivas tiene que tener integridad y santidad. Sin este pacto de sal, sin esta santidad, sin ser sal de la tierra, entonces simplemente estamos siendo una falsedad. No es real, no es genuino. No estoy hablando que el hombre sea impecable, porque no hay hombre que haga el bien nunca peque, dice la Escritura, pero no puede una persona vivir descuidadamente sin intentar la consagración y la integridad en su relación con Dios y en todo lo que haga. A eso se refiere. Pero si la sal se desvaneciera, es decir, si aquellos a los cuales nos dijeron que somos sal, los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, si nos desvanecemos de manera que olvidamos nuestro compromiso para con Dios y empezamos a vivir descuidadamente, ¿con qué será salada la tierra? Es decir, la tierra se va a contaminar, se va a poner peor. Va a ser como dijese aquel pastor en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que llega el momento en donde no hay nadie más para que defender las cosas, ¿verdad? Llega el momento en donde el problema ya no es lo que hacen los malos, sino que no existan buenos que hagan algo al respecto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, Dios le bendiga. En Apocalipsis 2:24, ¿a qué se refiere Juan cuando habla de las profundidades de Satanás? Bueno, una característica que había en las iglesias de Asia Menor, en este caso eran las iglesias a las cuales se está refiriendo, las cartas que escribe el Señor Jesucristo por medio de Juan, y que es, bueno, por medio de un ángel se las da a Juan y Juan se las va a enviar a las iglesias de Asia. Tenían una doctrina gnóstica que hablaban de una supuesta sabiduría y profundidad de doctrina. Y cuando ellos hablaban de la profundidad de un conocimiento superior, de manera irónica, Juan, el Señor Jesús, envía esta carta diciendo profundidades de Satanás. Es una forma irónica de hacer referencia a lo que ellos decían conocimiento profundo. Es la forma en la cual Dios toma la supuesta sabiduría de los hombres como profundidades de Satanás. Es una frase despectiva, de ironía, de menosprecio de ese tipo de enseñanzas gnósticas que había en el primer siglo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, Dios le bendiga, amado pastor. ¿Me puede decir qué significa ahí será el llorar y crujir de dientes? Gracias. Se refiere a la conciencia
una vez que el ser humano que se pierda entre en conciencia de lo sucedido. Me pude salvar y no hice caso, pude tener una relación con Dios y vida eterna y no hice caso, etcétera, etcétera. No se refiere al infierno dantesco, el infierno de la Divina Comedia, no se refiere a eso, no se refiere a que le estén torturando, no se refiere a demonios que están poniéndole tenedores, por así decirlo. No es eso, se refiere a la conciencia despierta que hace a la persona llorar y sufrir, pudiendo haber reaccionado de una manera diferente, es decir, haber creído y haberse salvado. A eso se refiere. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque esa expresión que usó Jesús en los evangelios no solo lo usó para los que se condenaron, Jesús también usó esa expresión para aquellas personas que menospreciaron la venida del Mesías y que se perdieron su visitación y que para ellos fue un crujir de dientes, un llorar y crujir de dientes. Es decir, no solamente es para los que se condenan allá, sino aquí mismo incluso. Incluso hace referencia a creyentes que en ocasiones alguno pueda perderse cosas del reino de los cielos y tienen consecuencias, sin hablar de condenación, crujir de dientes. ¿Qué más, Alejandro? Pastor, perdón, para saltarme todas estas preguntas, porque mucha gente está preguntando que si hoy hay instituto bíblico. Bueno, hoy no hay instituto bíblico, así que lo tenemos hasta la siguiente semana. Y ¿qué más? Dice por acá, ahora sí, por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días, pastor, para preguntarle, ¿Dios es espíritu, un solo espíritu o son tres espíritus? ¿Qué forman una deidad? Bueno, evidentemente Dios es espíritu, pero no se le dice tres espíritus, aunque lo sean, se le dice tres voluntades, tres personas, así es como se debe mencionar. Teológicamente se define a una persona por la voluntad que tiene. Entonces no se dice por espíritu, se dice por voluntad, es una persona. Entonces en este caso son tres personas en un solo Dios. Lo sabemos porque la palabra lo enseña, literalmente. Toda la Biblia de Génesis Apocalipsis está llena de la pluralidad de Dios. Incluso la Biblia comienza diciendo en el principio creó Elohim, el plural de Dios. Dios es Él, Elohim es el plural. En el principio creó Elohim, Dios es los cielos y la tierra. Entonces, desde el principio la pluralidad de Dios en un solo Dios, de pluralidad de personas en un solo Dios, es anunciada en toda la Escritura y al final, por supuesto, en el Nuevo Pacto ya se nos pone bien claro que se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres voluntades, tres personas. ¿Qué más? Una pregunta más, dice por acá, buenos días, el anticristo, la bestia y falso profeta, ¿quiénes son? ¿Literalmente son personas? Bueno, evidentemente cuando se habla del anticristo será una persona, pero también existe un misterio de iniquidad funcionando desde el primer siglo. El apóstol Juan ya nos hablaba de eso, el apóstol Pablo también ya nos hablaba de eso. Es decir, aunque se trata de personas, como hablar de Satanás, como hablar de un falso profeta humano religioso y hablar de un líder político también, que sería el anticristo, es decir, una especie de triunvirato de maldad. De todas maneras, sí existe una corriente de maldad en el mundo que puede ser prefigurada por estos personajes. Todavía no sabemos quiénes son, salvo Satanás, pero es algo que se manifestará en su momento. Sin embargo, repito, el misterio de iniquidad ha estado ya desde que se fundó Babel, ha estado en la tierra, desde el principio ha estado el misterio de iniquidad. Lo cual, para responder a tu pregunta, deberíamos entender que que existirán esas tres personas y al mismo tiempo existe una corriente de espíritu, de doctrina, de maldad desde el principio con esa misma idea de las tres personas. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Margarita Márquez Rubio, dice buen día. En Hechos 2:17, cuando dice que derramará su espíritu a toda humanidad, ¿se refiere a todo el mundo o solo a sus hijos? Gracias, Dios le bendiga mucho. ¿Me lo das otra vez? Me distraje. Sí, claro que sí. Dice por acá, buenos días. En Hechos 2:17, cuando dice que derramará su espíritu a toda humanidad, ¿se refiere a todo el mundo o solo a sus hijos? Gracias, Dios le bendiga mucho. Ok. Primero, no dice que derramará su espíritu, dice sobre toda carne. No dice a toda la humanidad, no dice sobre todos, dice sobre toda carne. La enseñanza es la siguiente. Déjame explicártelo de una manera muy simple. Si lo tomáramos de forma literal, tendría que ser carne también es la de los animales. Entonces esto traería una confusión tremenda. Es lógico que lo que está hablando es que hay una disposición de Dios de derramar su Espíritu Santo sobre toda persona. Entonces es una forma metafórica, alegórica, por decirlo de alguna manera, de mencionar oportunidad abierta a todos. No quiere decir que en automático se derrame sobre cristianos y no cristianos y sobre todos. Si fuese literal,
Repito, tendría que ser también sobre los animales, porque dije sobre toda carne. Entonces no, se refiere de forma simbólica a la oportunidad para que cualquier persona pueda tener acceso al Espíritu de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales. En Facebook dice Mireya Jiménez, Dios le bendiga. Pastor, ¿qué significado tiene la palabra Rosh, que según viene en la Biblia, que dominará la tierra? ¿La palabra qué, perdón? Rosh. Rosh. Estás hablando de espíritu. No entendiendo la pregunta, porque creo que estás mencionando por lo menos dos conceptos diferentes al respecto. Entonces, si me pasas el versículo de lo que estás hablando o te explicas un poquito mejor, va a ser más fácil para mí darte respuesta a tu pregunta. ¿Qué más, Alejandro, en lo que nos dicen más detalle de esta pregunta? Claro que sí. Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice, buenos días, pastor y hermanos. Dice que Dios les bendiga. ¿Cuál fue el propósito de Dios en no permitir la construcción en Babel y confundir a los constructores? Gracias. Muchas gracias. Bueno, por el saludo y todo. Babel es como el intento humano de independencia de Dios. El propósito era evadir la justicia divina. Si te fijas, ellos dicen, hagamos una torre para llegar hasta el cielo por si fuésemos esparcidos. El diluvio trajo una limpieza a toda la tierra y un reinicio de la humanidad. Y Dios le dijo, espárzanse por toda la tierra. Entonces ellos dijeron, pues no queremos. Es una rebeldía directa contra Dios. No solamente no nos vamos a esparcir por toda la tierra, haremos una torre que llegue al cielo. O sea, por si hubiera otro diluvio, tenemos donde meternos que no nos pueda ahogar otra vez, por así decirlo. Entonces y hagamos un nombre, ya no el nombre de Dios que invocaban los creyentes, sino otro nombre distinto. Es el intento de independencia, es la propuesta de Satanás a Eva, de seréis como Dios, pero sin Dios, haciendo su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y obviamente esto no sería permitido dentro del plan divino, no le iba a permitir a la humanidad tener una existencia aparte de Dios. ¿Por qué? Porque nos hizo por Él y para Él. Así como si tú fabricas una silla, tú la usas en lo que tú quieras, el Creador tiene derecho de usar la humanidad a su arbitrio, como quiera y para lo que quiera. De manera que la humanidad en esta rebeldía que hay, que funda además una religión idólatra espantosa, adorando al sol, la luna y las estrellas, fueron confundidos para evitar que su propuesta de una sola civilización rebelde contra Dios prosperara. Y por esa razón fueron esparcidos por toda la tierra mediante la confusión de lenguas. ¿Qué más, Alejandro? Dice una pregunta más por medio de las redes sociales. En Facebook dice Daniel Cortés, dice, buenos y bendecidos días, pastor. Dios siga enriqueciendo nuestras vidas con sabiduría de lo alto. Mi pregunta es referente a las profecías de Ezequiel de capítulo 38 acerca de Gog y Magog y de cómo está el mundo hoy. Estudiando sus enseñanzas, sé que escatológicamente las profecías bíblicas tienen sus propósitos actuales de aquella época como propósitos futuros. Así que en base a lo que está aconteciendo hoy en el mundo, ¿tiene alguna relación esta profecía de Ezequiel? Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias por los saludos. Y con respecto a la profecía de Gog y Magog, evidentemente cada vez que existe un problema con Rusia y esa parte de naciones del norte de Europa, se reviven esas profecías. Yo recuerdo cómo me tocó en el siglo pasado, cuando se hablaba acerca de la Guerra Fría, me tocó la parte final, ya cuando estaba terminando la parte de la Guerra Fría, pero hubo una época en donde estaban muy vivas esas profecías y se hablaba mucho al respecto de ello. Cada vez que Rusia pone al mundo a temblar o hay alguna amenaza, se reviven las profecías de Gog y Magog. Sin embargo, Gog y Magog no se refiere a una guerra que va a haber antes de la venida del Señor Jesucristo. Se refiere a una rebelión que va a haber después de la venida del Señor Jesucristo y incluso después del milenio, o sea, una rebeldía final. Entonces, yo no sé si en aquellos tiempos, porque si hoy viene el Señor, lo que falta en venir, o sea, si hoy viene el Señor, lo que falta para esa guerra, lo que falta para el final, serían por lo menos 1000 años, 10 siglos, si no es que simbólico y podrían ser indefinidamente. ¿Qué naciones serán Gog y Magog en aquel tiempo? Probablemente Rusia ya no sea Rusia en aquel tiempo. Probablemente trate de otras naciones. Entonces, sí, evidentemente, territorialmente corresponde a esa región, Gog y Magog, pero no debiera sacarse ese pasaje para hacer referencia a la guerra de Rusia contra Ucrania, porque no es la guerra de Rusia contra Ucrania.
Gog y Magog serán naciones que existan en aquellos siglos cuando suceda. Faltan siglos para ello. Y contra Israel principalmente. Entonces, creo que hay un error de siglos en la interpretación que le están dando a Ezequiel 38 y a Gog y Magog. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales. Ahorita paso a las que están llegando por WhatsApp. Dice por Facebook, Orín Valles, dice buenos días a todos en el programa. Mi pregunta es, en el libro de Ezequiel capítulo 31 se habla de la caída de Egipto, haciendo referencia al cedro del Líbano. Tal comparación se asemeja mucho al sueño de Nabucodonosor del árbol grande y más aún en la parábola que enseña el Señor Jesús sobre la semilla de mostaza que creciendo es la hortaliza más grande donde las aves hacen nidos. ¿Tienen alguna enseñanza estos versículos en conjunto? De antemano, gracias. Bueno, es muy amplio lo que preguntaste, pero te voy a tratar de hacer un resumen de la enseñanza, es decir, de la aplicación. Sin mencionar cada uno de los casos, lo voy a resumir en la aplicación. Por ejemplo, con la semilla de mostaza representa algo bueno, el reino de los cielos, pero crece hasta mutar su naturaleza y en lugar de ser un árbol, en lugar de ser un arbusto, se transforma en un árbol en donde las aves de los cielos ponen sus nidos, es decir, una figura de cómo los demonios a las tinieblas terminan metiéndose a lo que empieza como algo bueno y esto llena toda la tierra. En otras palabras, algo bueno se pervierte y se transforma en algo maligno que llena toda la tierra. Sería el resumen de lo que mencionaste, tanto el sueño de Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Algo que empezó como algo bueno se transformó en algo peligroso, maligno, que le hizo daño a toda la tierra, o que está mezclado entre lo bueno y lo malo, mezclado en un mismo reino. A eso se refiere el reino de los cielos. Es que habría cizaña en el trigo. El reino de los cielos es que habría peces malos entre los buenos. El reino de los cielos es que habría de mutar la semilla de mostaza en un árbol donde estarían las aves de los cielos. Entonces, una mutación, maldad, tinieblas metiéndose en algo que debió haber sido bueno. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales. En Facebook, de la fanpage de Roberto Tinoco, dice Blanca Lanís, dice, puedo pensar, Satanás es el padre, Anticristo es el hijo, el falso profeta juega el papel como el Espíritu Santo, pensando que es como una copia. ¿Estoy en lo correcto? Que pase lindo día, pastor. Sí, es una imitación. Satanás es un imitador, él no ha inventado nada. Él no ha creado nada ni ha inventado nada. Solamente es un imitador, todo lo que Dios hace lo copia de forma maligna. Incluso se manejan las tinieblas en órdenes de autoridad semejantes a los cielos. Conservan sus grados de autoridad. Solo es un imitador que está tratando de robarse las ideas, porque no tiene creatividad, no tiene luz, no tiene habilidad para diseñar nada. No inventa absolutamente nada. ¿Qué más, Alejandro? Dice una pregunta más, dice por acá, aparte le mandan un saludo, saludos a mi señor querido pastor Roberto Tinoco, dice las piedras en Ezequiel 28:13, las piedras de fuego que habla ahí somos nosotros, la iglesia pensando que fuimos creados antes de la fundación del mundo, ¿estoy en lo correcto? No, esa es una enseñanza equivocada. Nosotros no fuimos creados antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos amados antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos vistos en la mente de Dios, la Biblia le llama el previo conocimiento, a los que antes conoció también los predestinó, es decir, en la omnisciencia divina nos vio antes de la creación de todas las cosas, incluyendo nuestra propia creación, y nos amó, no porque existiéramos, no es que Dios nos hizo en el cielo y luego nos mandó a la tierra, no existíamos. Nosotros comenzamos a existir cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Pero el Señor nos vio antes porque Él no pertenece a los tiempos, es decir, no estás limitado por los tiempos de antes, presente, pasado, futuro, no. Él, en su preconocimiento lo sabía todo. Entonces, no, nosotros no somos preexistentes ni tenemos vida o existencia antes de la creación de la tierra, no. Esa es una enseñanza peligrosa porque pone el enfoque en los hombres en lugar del enfoque en los atributos divinos y empieza a generar virtudes humanas que no existen en lugar de hablar de las virtudes divinas que son gloriosas. Entonces, nosotros no existíamos. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, sé que usted nos ha explicado mucho de Génesis 6, yo ya lo he entendido, pero no sé explicarlo a mis amigas que traen como esa doctrina acerca de las hijas de los hombres con los hijos de Dios y creen que eran ángeles. Bueno, para que sepas cómo explicarlo, métete en la página robertotinoco.com.mx, así, robertotinoco.com.mx. Y ahí van a salir 2 recuadritos, pones en el primero de ellos Génesis, en el segundo pones capítulo 6, o sea, nada más 6, el número.
y luego te va a salir el capítulo de Génesis 6. Ahí te vas versículo por versículo dándole clic a cada versículo y te va a salir un recuadro con la explicación versículo por versículo amplísima de cómo puedes tú explicar eso. Incluso les puedes enseñar, metámonos juntos, diles, si se meten juntas con tus amigas ahí y ven esta página y puedes ver ahí una explicación. ¿Qué te diré? Hay 25 páginas, no sé, hojas, no sé cuántas páginas serán. Hay una explicación enorme, larguísima, respecto a por qué no puede ser esa doctrina correcta. Así que robertotinoco.com.mx y ahí vas a encontrar la información. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, buenos días, Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿qué significa Selah? Creo que recuerdo que había dicho que era detente y medita, pero no estoy bien segura y ayer le dije a mi abuelita y quiero estar segura porque no vaya yo a andar diciendo mentiras. Bueno, gracias. Sí, evidentemente, esa es la respuesta. Detente y medita. Digo, nosotros lo hacemos en español, lo decimos de esa manera, pero en hebreo es más que una explicación de dos palabras, es más una actitud de poner atención a lo que uno está leyendo. Es un momento para reflexionar en lo que uno está leyendo, que eso es lo que realmente quiere decir. Detente y medita es la forma como lo podemos traducir de manera sencilla, Selah. ¿Qué más? Y también dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días, en el cielo, ¿cómo entró el pecado si ahí no había pecado? Es que el pecado no es algo que entra. El pecado es la ausencia de Dios. Es decir, cuando una criatura pierde su relación con Dios, se transforma en vacía, hueca y se empieza a volver maligna. Dios es luz. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Dios es bondad. La maldad es la ausencia de Dios. Dios es santidad. El pecado es la ausencia de Dios. Entonces, no es que entró el pecado como si el pecado fuera algo. El pecado es la ausencia, es nada. Es la escasez de Dios. Entonces, Satanás eligió, antes de ser Satanás, siendo un querubín, él se fue separando de la relación con Dios al punto de quedarse vacío, al punto de perder de su primer estado, su integridad. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, ¿cuál es su opinión bíblica respecto a que en algunas iglesias cristianas piden a la mujer siempre usar falda y en otras permiten cualquier vestimenta? Bueno, si tú asistes a una congregación donde esa es la regla que tienen, yo soy de la idea de que debes respetar la regla que te están poniendo en la congregación a la cual tú asistes. No es correcto establecer un punto doctrinal para una iglesia diferente. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de estos principios de diferente doctrina, en el comer, en el vestir, en ciertas prácticas como guardar el sábado, el domingo, etc. Pablo dice en la carta a los Romanos, tienes fe, tenla para ti mismo y para con Dios, pero no puedes ponerle tu fe a tu hermano. Si tú tienes un asunto doctrinal que te define de esa manera, mientras no se trate de la fe cardinal, de la vida eterna, sino de usos y costumbres, pero lo tienes, es tu manera de pensar y es la congregación a la que vas, adelante, respeta esa forma de pensar, no hay ningún inconveniente al respecto de eso, se trata de cosas secundarias. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, amado Pastor Roberto Tinoco. ¿Para Dios está mal ponerse tatuajes o hacerse modificaciones al cuerpo? El cuerpo debe ser administrado porque le pertenece a Dios. El cuerpo no es nuestro, el cuerpo es una habitación temporal que nos fue permitida para manifestarnos en este mundo y mediante la cual podemos retener o Dios puede vivir en nosotros y manifestar su vida en el mundo. Entonces debe ser administrado conforme a los principios divinos. Si existe una razón para el tatuaje por cuestiones de esa administración, adelante, no hay ningún problema. Se debe hacer. Por ejemplo, hay tribus en las cuales un tatuaje va a representar cierto rango y obviamente alguien que es cristiano no, en ese lugar necesita ese rango, ahí estará correcto, desde luego. Lo mismo debemos aplicarle al comer, lo mismo debemos aplicarle al vestir, lo mismo debemos aplicarle a cualquier cosa que hagamos. Si comemos o dormimos o cualquier cosa que hagamos para el Señor, lo hacemos. Entonces, en este sentido, no es una regla si puedes, no puedes. No, es un asunto de administración del cuerpo. O sea, por ejemplo, si Dios te llama a ser, por así decir, te poner una ilustración nada más, si Dios te llama a ser pastor en un grupo de motociclistas que se reúnen y que todos traen tatuajes, pues ponte tatuajes para que puedas realmente guiarlos y dirigirlos, ¿verdad? Porque te va a abrir la puerta. No sería correcto que no lo hicieras. Entonces, es un asunto de administración. Así debemos vivir en todo lo que hagamos. Porque alguien podría enojarse mucho contra el tatuaje
y al mismo tiempo ser un irresponsable en su alimentación. Entonces, ¿de qué se trata, verdad? Estás equivocado también. Y por otro lado, también te doy el consejo práctico. Ten mucho cuidado por un asunto de estética si no tiene propósito el tatuaje, porque te malinterpretan o al mismo tiempo tu cuerpo va a cambiar. Tienes más de 50 años, ya casi no va a cambiar tu cuerpo, a lo mejor no hay tanto problema, pero tienes 20 años, pues a lo mejor lo que hoy es un Isoye, mañana va a ser el pez de Jonás, ¿verdad? Entonces, pues es un asunto también de que tengas cuidado, administra correctamente tu cuerpo. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, buenos días, pastor, bendiciones. Dice, ¿por qué Abraham solo tuvo un hijo con Sara? Porque no se siguieron multiplicando, ya que Abraham sí tuvo más hijos. No sé si me explico. Excelente día. Bueno, Abraham tuvo un hijo con Sara porque era la línea de la simiente del Mesías, pero después de que se muere Sara se vuelve a casar y tuvo 6 hijos más, aparte de Ismael, con Agar. Entonces, por lo menos hay 8 hijos de Abraham, no solamente Isaac, así que sí tuvo más. Ahora, las mujeres de los patriarcas solían tener problemas de esterilidad. Evidentemente, Satanás estaba tratando de impedir que viniera la simiente prometida, hasta que Dios le escondió en la multiplicación de Israel en Egipto, dónde venía la bolita, dónde estaba la simiente de vida, ¿verdad? Pero antes de eso, cuando la simiente era una sola persona, nota que las mujeres eran estériles, la de Abraham, la de Isaac, la principal de Jacob, o sea, quiere decir que había un ataque satánico al respecto, tratando de impedir la venida de la simiente, y cuando se lo multiplicó y no sabía cuál era, tenemos un faraón y después tenemos un Herodes tratando de matar la simiente. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales en Facebook. Dice Luis Firisfi, dice, buen día, pastor, ¿por qué Dios prohíbe la levadura en el pan? Y en Levítico 23, en la fiesta de la semana, Pentecostés, dice, permite pan con levadura. Bendiciones. La levadura es una figura bíblica acerca del pecado. Entonces hay cosas que son ofrecidas a Dios. Lo que era ofrecido a Dios estaba prohibido, era como el pacto de sal, está prohibida la levadura porque no debes ofrecerle a Dios pecado. No puedes darle a Dios, te voy a dar alabanza de pecado, pues no, eso evidentemente no. Pero aquellas cosas que representan al pueblo de Dios es pan con levadura, porque el pueblo de Dios tiene levadura. La iglesia cristiana está compuesta de hombres y mujeres que tenemos pecado, desafortunadamente, y que estamos luchando contra él. Ahí no se prohibía todo lo que representaba al pueblo de Dios, no en su ofrenda a Dios, sino en su vida terrenal. Ahí sí se permitía la levadura, porque eso es el ser humano, porque de eso está compuesto, de seres falibles que estamos intentando servir al Señor lo mejor posible. Entonces, a eso se refiere. La distinción ¿es ofrecido para Dios o solo representa al pueblo de Dios? ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales. Dice Aarón Mendoza, dice, buenos días, en muchos pasajes bíblicos menciona que Dios se aparta de los personajes. Aunque sé que Dios es omnipresente, creo que no se presencia en un lugar donde hay pecado. Pregunta, viéndolo de esta forma, ¿Dios está en todas partes? Ok, en la teología hay ocasiones donde se tiene que explicar la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la manifestación de Dios. Cuando Dios dice que se aparta de alguno, no se refiere al hecho de que Dios no esté presente, se refiere al hecho de que Dios no se manifiesta en esa persona. No quiere habitar, es no querer manifestarse en esa persona. Apartarse es no quiere una relación con esa persona. Pero ni el Hades ni el Seol escapa a su presencia. El salmista dice, si descendiera al Seol, hasta ahí me asirá tu mano. O sea, la presencia de Dios en forma de influencia, por decirlo así, su omnipresencia está en toda la creación, en todas las cosas. Es más, deberíamos decir más bien que nosotros estamos en su mano, el universo entero lo tiene en su mano. Entonces no escapa absolutamente nada a la presencia de Dios. Pero Dios utiliza antropomorfismos, es decir, frases que nuestra mentalidad humana puedan comprender. Entonces, ¿cómo decir rompo relaciones con alguien si sigue presente, porque es omnipresente? Pues diciendo me aparte de. Es una especie como de antropomorfismo, una frase para hacer referencia a rompemos relación. Su presencia está en todos lados. Ni el diablo ni el Seol escapan a la presencia de Dios, pero eso no quiere decir que tenga relación con ellos. Ahí es donde utiliza la frase habito en, estoy presente con, porque es una relación. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice, ¿por qué Dios permitió o envió un espíritu malo para atormentar al rey Saúl? Bendiciones. Bueno, ahorita la pregunta anterior hablaba acerca de la no relación. Cuando alguno deja la relación con Dios, le puede pasar cualquier cosa.
Jesús hizo una explicación de una casa que queda vacía como representación de un hombre al cual fue limpiado, pero ese hombre que fue limpiado no se llena de Dios, se queda vacío y el espíritu que salió regresa con otros 7 peores y el estado de esa persona es peor que el primero. Saúl fue limpiado. Saúl recibió la presencia del Espíritu Santo manifestándose en su vida, hablando, profetizando y hasta danzando, y Dios se manifestó en él por lo menos en 2 ocasiones. Pero Saúl permanecía constantemente en una rebeldía contra Dios, en una soberbia contra el Señor, en una desobediencia constante, tanto que fue reprendido y dice, tu pecado es peor que adivinación. Y esto ocasionaba que la casa seguía vacía y vacía, por más que Dios quería llenarlo, este hombre resistía el hecho de tener una relación con Dios, al punto en donde terminará endemoniado. Dios va a respetar la decisión de los seres humanos, el libre albedrío. Dios va a respetar, así es Dios. Dios no te va a obligar aunque pueda hacerlo, te respetará tu decisión. Por eso, si la decisión de algunos es quedarse vacío y después meterse en líos peores, es su decisión. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días, pastor, Dios le bendiga. Dice, ¿por qué Coré y los demás que se rebelaron contra Moisés y Aarón querían el sacerdocio? Sé que fue por envidia, pero ¿habría otra razón? Fundamentalmente era el poder. Ellos eran príncipes de Israel, pero Moisés y Aarón tenían una influencia y un poder relevante, superior. Lo primero que hicieron Coré, Datán, Abirán y On, los príncipes de algunas tribus de Israel, cuando se levantan esta revuelta contra Aarón y que querían el sacerdocio, también dijeron que Moisés se enseñoreaba imperiosamente. Estaban diciendo, tú eres faraón, tú eres un emperador. Esto demuestra que ellos querían el poder de Israel. Y como todo el poder de Israel estaba girando alrededor del tabernáculo, pues el sitio de mayor influencia y la gente más poderosa a la larga iban a ser los sacerdotes. Moisés moriría, pero los sacerdotes habrían de ser, como se demostró por 1500 años, la gente que tendría la influencia, el poder económico, el poder político y el poder religioso en Israel. Eso es lo que quería Coré, Datán, Abirán y On y los que se les unieron. Y lógicamente lo encubrieron de una manera espiritual, o espiritualoide, no sé cómo decirlo, cuando dijeron, no está el Espíritu Santo en todos nosotros, ¿por qué tú te enseñoreas imperiosamente? Ellos estaban utilizando un argumento de Dios está en todos, no tenemos que sujetarnos a nadie, cuando en realidad lo que querían era rebelarse y ostentar ellos el poder. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Paloma Trejo, dice, buenos días, pastor, ¿es pecado comer carne de puerco? Buenos días, no es pecado, lo que es peligroso en ocasiones si no está bien, si no está la carne en la condición correcta. En el antiguo pacto, mediante la dieta levítica, era prohibido, no podías comerlo. En el nuevo pacto se permite comer de todo mientras se haga con acción de gracias y sea santificado, lo cual quiere decir que tienes que tener cuidado en lo que comes, una administración correcta, de simplemente ver que esté en las condiciones adecuadas para que no te haga daño. Si tomáramos la dieta levítica, algunos grupos religiosos lo hacen. Por ejemplo, los adventistas mantienen todavía la dieta levítica, no comen mariscos, no toman café, no comen carne de cerdo, etc. Si tomáramos como mandamiento, tendríamos que rechazar todo lo demás, incluyendo, tomar la dieta levítica. La dieta que viene en el libro Levítico, que era para los sacerdotes principalmente y después se extendió a todo Israel. Es un método de salud maravilloso. Sin embargo, no está prohibido como pecado en el Nuevo Testamento. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, bendiciones. He escuchado algo de Kairos. ¿A qué se refiere con eso? En la Biblia hay formas diferentes de definir el tiempo. Cuando se define el tiempo en forma de calendario se le llama cronos. Se utiliza la palabra cronos para lo cronológico, lo que tiene que ver con el calendario, el reloj, etcétera, como lo conocemos en un reloj y un calendario. Mientras que kairos se refiere a temporadas o estaciones, no del tiempo, sino más bien de épocas. Por ejemplo, en el tiempo de Cristo sería en el kairos de Cristo. Si dijéramos cronológicamente, diríamos en el primer siglo, eso sería cronológico. En el tiempo de Jesús, en la era de la gracia, eso es kairos. Entonces es una forma de definir el tiempo en forma de era, de época, lo que estaba sucediendo en la Edad Media sería el kairos de la Edad Media. En el siglo XVI sería el cronos del siglo XVI.
Esa es la diferencia. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, por medio de nuestro WhatsApp, dice, pastor, una duda, ¿por qué antes tenían comunión los ángeles con los seres humanos? Me refiero a que el serafín pudo hablar con Eva y hacerle pecar. Entonces, ¿nosotros podemos tener conversación con ellos? No, es idolatría. La Biblia prohíbe que nosotros tenemos, dice el apóstol Pablo, que no debemos rendir culpa a los ángeles. O sea, está prohibido que el hombre se dirija a los ángeles, hable con los ángeles, intente una relación. Siempre que el cielo se ha acercado a la tierra enviando un ángel, con Daniel, con María, con Zacarías, ha sido Dios tomando la iniciativa en el envío. Nunca el hombre hacia Dios. Cuando el hombre lo hace hacia Dios se le llama idolatría. Está prohibido, no se debe hacer, prohibido. No solamente es algo ligero, está tan prohibido que hasta cuando Juan se equivoca con el ángel que le trae el mensaje de Jesús en el Apocalipsis, el ángel mismo lo tiene, no, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. O sea, esto hasta el ángel se escandalizó. Entonces, no, nosotros no tomamos la iniciativa, es de Dios a nosotros. Cuando aquel querubín lo hace, aunque se muestra como un serafín, con Eva, evidentemente lo hace porque quiere engañarla. Pablo dice a los Gálatas, si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, quiere decir que es fácil que el ser humano sea engañado mediante ángeles, pero son demonios, no debemos hacerlo así. Está prohibido, no consultar ángeles, no orar a los ángeles, no tener relación con ángeles, no, está prohibido. De Dios a nosotros se puede enviar un ángel. De nosotros hacia Dios no podemos buscar ángeles. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, me preguntó mi hijo y no supe qué responderle. Me dijo, ¿por qué Dios no hizo todo en un día y por qué tardó una semana? ¿Hay una explicación? Saludos, excelentes respuestas. Todo en la Biblia tiene el propósito de enseñar algo más. No solamente está puesto así, sino tiene el propósito de enseñar. Dios puede hacerlo todo en un instante, ni siquiera en un día, en un segundo, en menos de un segundo. De inmediato. Pero esto tiene una enseñanza maravillosa, porque cada día Dios está mostrando algo. Te invito para que veas la página de robertotinoco.com.mx, métete a la página, métete en el Génesis, repito cómo lo debes manejar. Cuando te metas a la página robertotinoco.com.mx, te salen dos recuadros. En el primero vas a poner Génesis, en el segundo pones capítulo 1, o sea, el número 1, te sale todo el capítulo y te vas versículo por versículo viendo que cada día tiene una enseñanza enorme, asombrosa. Te vas a encontrar ahí, yo creo que cientos, el equivalente a 2, 3 libros, nada más en el aspecto de la creación, para que veas que tienen enormes enseñanzas esa parte. Entonces, es por eso, hay una enorme enseñanza. Obviamente no te la puedo decir toda aquí, porque, repito, eso es material de varios libros, que ahí lo puedes tener disponible y gratuito, pero es amplísimo. Entonces, Dios todo lo que hace, lo hace con el propósito de manifestar, enseñar algo de su ser, de su persona y de su plan. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, buenos días, pastor Alex y producción del programa. Dice, saludos desde Amarillo, Texas. Una pregunta, pastor, ¿por qué Dios sana a algunos paralíticos y a otros no? ¿Es por fe? He visto sanar al mundano y no al cristiano. Saludos allá hasta Amarillo, Texas. Hay muchas explicaciones diferentes para el por qué a veces sana y a veces no sana. Por ejemplo, está la parte del propósito divino. Encontramos que había un hombre paralítico que lo ponían todos los días desde hacía 38 años en la puerta, la hermosa, en el templo de Jerusalén. Esa era la puerta por donde entraba Jesús cada vez que iba al templo, porque ahí está el pórtico de Salmón desde donde Jesús enseñaba en el templo de Jerusalén. Sin embargo, Jesús nunca lo sanó, lo sana Pedro después. Quiere decir que cada vez que Jesús entró por allí, porque lo ponían todos los días, cada vez que Jesús entró por allí, Jesús le daba la vuelta y no oraba por él, no lo sanaba, no lo intentaba sanarlo, hasta que Pedro lo sana después, ya en el libro de los Hechos lo vemos. Entonces, ¿por qué? Esto era propósito de Dios. Estaba reservado para otro propósito, para un testimonio distinto en la fundación de la iglesia. Ahora, ¿hay ocasiones que puede ser por incredulidad? Desde luego que sí. También eso puede ser otra causa, porque lo vemos cuando Jesús en Nazaret, su propia aldea donde él creció y donde todos lo conocían, no hizo muchos milagros allí, dice, por la incredulidad de ellos. Entonces, hay ocasiones que la falta de fe estorbará el milagro y no sucederá. Entonces es otra causa distinta. No solo el propósito, también el aspecto de la fe. Entonces, y dentro del propósito tenemos que ver una variante que es que no sana a todos porque algunos
Es conveniente que se mantengan así. El apóstol Pablo habla acerca de un aguijón en su carne y dice él que había orado y Dios le dijo que no, bástate mi gracia. Hay ocasiones donde Dios te va a decir sobre alguna petición que le hagas, no lo voy a quitar porque tenga otro propósito. Entonces, y es válido también ello. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales. Dice por acá Jesús Omar, dice, buenos días, bendiciones. ¿Cómo puede una persona salir donde era adoradora de la muerte? Porque dice que ha intentado dejar eso, pero es atormentado y quiere salir. ¿Cómo le ayudamos? Saludos desde California. Bueno, perdón cómo lo voy a decir, pero esta persona está jugando con ustedes, no quiere salir. Jesús dijo, el que quiera conocer sabrá que esta doctrina no es mía, sino el que me envió, y está hablando en un contexto del que quiere ser libre va a ser libre. Jesús hablaba, por ejemplo, hay un momento en donde un gadareno que tenía una legión de demonios, o sea, tenía 6,000 demonios dentro, una legión de demonios, 6,000 demonios. Si has visto los evangelios, has visto lo que un demonio hace, imagínate 6,000. Y sin embargo este hombre vino y se postró ante Jesús. ¿Qué fuerza de voluntad, qué ganas de querer salir será por parte de un hombre con 6,000 demonios que venga a postrarse ante Jesús? Entonces, cuando alguien quiere, va a hacerlo y Dios lo va a sacar adelante. El hombre que me menciona no quiere salir, está jugando, victimizándose, sí quiero, pero esto es tan difícil, oh, qué terrible, por favor. Y los están entreteniendo nada más, o sea, ayúdenme, miren qué difícil. Falso. Si alguno quiere, Jesús lo saca inmediatamente. Este hombre no quiere, este hombre está jugando a la parte de la víctima, del cómo sufro, qué difícil, atiéndanme, cuídenme, estén alrededor de mí, que no los distraigan, deben dejarlo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿es cierto que en el arca fueron millones de especies como las hay hoy? Y si sí, ¿cómo las metieron? No, ¿para qué millones de especies? La biología ha establecido que se necesitan alrededor de menos de 90 especies para producir todas las que actualmente existen. Es suficiente. Y ni siquiera en su estado adulto. Podrían ser en su estado, o sea, no tienes que meter un elefante en su estado adulto, puedes meter 2 elefantitos en su estado primario como bebés, ¿verdad? Como pequeños. Así que era muy fácil, con 100 especies, 200 animales en estados infantiles, por así decirlo, era suficiente para crear las especies que hoy tenemos. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, ¿me podría explicar cómo se debe orar correctamente? Gracias. Oh, es una pregunta amplísima, aunque parece sencilla, es enorme. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. No está hablando de un rezo, porque las palabras anteriores, dice él, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros oraréis así, Padre nuestro. O sea, ¿a qué se refiere? A que tiene que ser una relación con tu papá, en el nombre de Jesús. Vas a hablarle a Dios como tu Padre y vas a presentarte ante Él, no en tu nombre, sino en el nombre de Jesús. Es como si fuera una relación de Jesús con su Padre. Te presenta en el nombre de Jesús ante el Padre Celestial. En esto lo que importa es la relación con Él. Eres su hijo y te portarás como hijo. Así vas a orar, creyendo y portándote como hijo de Dios. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, ¿por qué se dice que la Tierra tiene 6,000 años y los especialistas dicen que los dinosaurios existieron hace 65 millones de años? Bueno, primero, la Tierra no puede tener millones de años porque estaría apagada. La ciencia moderna especifica, porque eso de los millones de años es del siglo pasado o más, en donde la verdad dicen, este hueso tiene entre 5 y 500 millones de años. No juegues. Imagínate nada más el margen que le están dando, esto es pura adivinación. Si yo digo, esta persona tiene entre 5 y 80 años de edad, pues no, sí le voy a atinar. O sea, eso es adivinación. O sea, eso no es ciencia. La ciencia correcta dice que la Tierra no puede tener más de 10,000 años porque estaría apagada. Se apagaría literalmente. Por la forma en la cual la actividad volcánica y el calor de la Tierra se ve al respecto de cómo funcionan los ciclos que tiene, se ve que es un planeta jovencito. La mayoría de los planetas en nuestro sistema solar se ven más viejos, se ven mucho más apagados, este no. Entonces, no, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es ciencia y lo que es especulación. La ciencia es lo comprobado, la especulación es lo que no es comprobado, es lo que se supone. Cuando se dice esto tiene tantos, entre tantos y tantos millones de años, es especulación, no es ciencia, es una especulación nada más, una teoría. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, un amigo murió de sobredosis y me preguntó su mamá que si es posible que Dios lo perdone al llegar frente a él. Dice, respecto a la Biblia, ¿Dios puede perdonar en el juicio o al morir y presentarse frente a él? La Biblia dice que la salvación pertenece al Señor.
En asuntos de vida eterna nosotros no podemos decir quién se salva y quién se condena. En aquel día podemos sorprendernos encontrándonos personas que no pensábamos o no encontrándonos personas que pensaríamos que estarían allí. Por supuesto que es muy difícil llegar a pensar que alguien que muere por una sobredosis se salve, ¿verdad? Por supuesto que es muy difícil, pero yo no quiero cerrar la puerta porque no soy Dios. Dios es el que habrá de juzgar los asuntos de los seres humanos en aquel día y no nosotros. Jesús dijo que todo el juicio del Padre se lo dio al Hijo, no a nosotros. Nosotros no podemos ejercer un juicio. Repito, a nuestra opinión y por la evidencia de lo que uno ve, pues uno dice, pues ¿cómo? ¿Verdad? Pero eso lo dejamos al Señor. No debemos nosotros juzgar tales asuntos. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿por qué pareciera que el carácter de Dios fuera como un tirano? Porque si no lo adoras, ¿no vamos al infierno? Bueno, vamos a entenderlo. Ese es un pensamiento como cuando el niño está enojado porque su papá le impide salir corriendo a la calle. Entonces, no. Dios no necesita adoración. Tú necesitas una relación con aquel que es la luz y la bondad. Tú necesitas una relación con aquel que es tu vida. Entonces, llegar a pensar que Dios nos obliga, como si algún beneficio tuviera Él, es lo que Satanás trató de decirle a Eva cuando le dijo, ¿sabe Dios que el día que de este árbol comas seréis como Dios? O sea, la tentación de Satanás difama a Dios haciéndote pensar como que Él te obliga a algo y que Él te esconde algún motivo y que tú podrías ser independiente de Dios. Es una tentación satánica. La realidad de esto es que Él es la vida y separado de Él no morimos. Él es luz, separado de Él no tenemos luz, no vivimos en nosotros mismos. Entonces nos volvemos, nos condenamos, nos morimos, no porque Él nos manda al infierno. Repito, el niño enojado dice, ¿por qué no me deja mi papá salir corriendo? Porque te vas a matar si sales corriendo a la calle. No hace esto porque Él lo necesite, hace esto para protegernos, para darnos vida, para que podamos existir. Si nosotros pudiéramos existir nosotros mismos, seríamos Dios. Por eso no podemos existir nosotros mismos, solo Dios. Por eso Él se llama Yahvé, el que existe en sí mismo, el yo soy. Nosotros no. Entonces, cuidado con las tentaciones de Satanás que difaman a Dios, haciéndonos ver a nosotros como que podemos ser independientes del cuidado. Esa es la tentación básica del huerto del Edén que provocó toda la caída y también la rebelión de la tercera parte de los ángeles en los cielos. Peligro, con ese pensamiento, peligro, muy delicado. Muy bien, creo que aunque tengo muchas preguntas, pero ya la hora es para terminar, así que muchísimas gracias por tu sintonía. Nada más recordando, puedes estudiar el Instituto Bíblico en línea a través de la página institutobiblicopv.com. Si estás viéndonos en Facebook, ahí te lo van a poner en pantalla, institutobiblicopv.com. Y luego puedes tener más información en el 614-196-9077, por medio de WhatsApp, 614-196-9077. Y la página, repito, institutobiblicopv.com. O bien, tanto en Chihuahua como en El Paso, puedes estudiarlo de forma presencial. En Chihuahua 2 veces al mes, en El Paso 1 vez al mes. Con todo gusto, personalmente te estaré enseñando. Gracias por tu sintonía. Repito, todo este programa es de respuestas rápidas nada más. Métete al instituto para que puedas ver la amplitud de información que hay respaldando estas respuestas rápidas que doy en este programa. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús. Amén.